Eh, Como ya habíamos visto esto, un poco repasando lo que habíamos dicho la vez pasada, lo que era el electrocardiógrafo en la época de Beethoven, el inventor del electrocardiógrafo, la importancia de no solamente estar con el trazado, sino fundamentalmente basado en la patología del paciente, en lo que le está pasando al paciente. Habíamos hablado en la clase pasada acerca un poco de fisiología, ¿no es cierto?, acerca de los potenciales de acción, que habíamos dicho que los potenciales de acción, no voy a detenerme mucho en esto porque ya lo habíamos visto, em, que eran diferentes, ¿no es cierto?, en las células que eran automáticas versus las células que eran conductoras, ¿no es cierto? Eso lo habíamos visto. Justamente la diferencia de lo que recién decimos, un potencial de acción de una célula conductora versus una célula miocárdica también tiene el mismo potencial de acción, y el potencial de acción que desencadena una célula automática. Habíamos visto un poco de los vectores. Y acá me quería detener. Quiero hacer una pequeña acotación. Quería mostrarles algo, si me permiten. Eh, Permítame un segundo, voy a cerrar esto. Eh, Permítame un momento. Quiero mostrarles algo para que les quede grabado el tema de los vectores. Me detengo en eso un segundito nada más y seguimos, chicos, para que quede todo bien grabado el tema de cómo es que se originan los vectores, porque creo que no lo vimos la vez pasada. Y bueno, lo vamos a explicar ahora. ¿Se ve bien ahí, chicos? Sí, sí, se ve. Sí, Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien, miren, vamos a hacer, la vez pasada habíamos hablado un poco teórico, pero bueno, encontré esta herramienta que está, la verdad, muy buena, tipo borrador, tipo pizarrón, perdón, para poder explicar. Habíamos dicho que, ¿no es cierto?, las cavidades, ¿no es cierto?, tenemos acá, bien, tenemos, ¿no es cierto?, las cavidades, los ventrículos, ¿sí? Tenemos las cavidades que vamos a tener, si hacemos un corte sagital, vamos a tener el ventrículo derecho, ¿sí? Y aquí vamos a tener el ventrículo izquierdo, ¿sí? Habíamos dicho que el ventrículo derecho era una cavidad solo de volumen o de presión. volumen. Muy bien, volumen. Ventrículo derecho, volumen. Volumen. Y el izquierdo, básicamente de presión, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la despolarización, ¿no es cierto?, se iniciaba, por lo menos, hay millones, chicos, de, de vectores que se originan en ambos ventrículos, en todo el corazón. Pero, eh, a ver, espere que me están dando aquí un mensaje. Eh, Espérenme un momento, que un chico se quiere conectar y no puede. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Un chico se quiere conectar y no puede. Eh, ya les digo, esperen un momento que eh, se complica eh, enviarme el mail. Bien. Bueno, entonces habíamos dicho que las cavidades se van a dividir en derecha e izquierda, cavidad de volumen, cavidad de presión. Bueno, las cavidades de presión son el ventrículo izquierdo, y que habíamos dicho que se originaban muchísimos. A ver, esperen, disculpen. Me envió esto, chicos, pues no interrumpo otra vez, disculpen. Hay un chico que se quiere comunicar y no puede. Eh, Discúlpeme, por favor. Bien.
Bien, millones de vectores que participan, ¿no es cierto?, en la despolarización. Pero uno de los fines académicos no nos vamos a poner a hablar de todos los vectores que existen a nivel de las cavidades cardíacas. Simplemente uno hace una especie de suma algebraica de todos los vectores. Entonces habíamos dicho que existía un vector a nivel septal en la base, ¿no es cierto?, del septum. Había un primer vector que era el que estaba en la parte media, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo con otro color para que quede más explicativo. Bien, entonces va a existir un primer vector que va a ser, ¿no es cierto?, el de la parte media del septum. Va a existir un segundo vector que va a estar en la punta del septum, ¿sí? Y va a existir también un tercer vector que va a estar en la zona media del ventrículo izquierdo y que también va a estar en esta zona posterior. También va a existir finalmente un vector que va a estar en la base del septum. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Varios vectores que nosotros lo vamos a poder ver de acuerdo a la localización. Si nosotros usamos, por ejemplo, las derivaciones precordiales, que ya las vamos a ver cuáles son, las derivaciones precordiales, vamos a tener diferentes tipos de puntos de vista, ¿no es cierto? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a tener una visión desde este punto, vamos a tener una visión de este punto y finalmente vamos a tener una visión desde este ángulo, ¿sí? Así se graficaría un ojo, o sea, representa la visión que existe. Entonces, bien, veríamos así, estaríamos viendo de este lado. Supongamos que aquí tenemos, cambio de color, aquí tenemos B1, supongamos que aquí tenemos B2, supongamos que aquí tenemos B3 y B4, y aquí tenemos B5 y B6, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a poder observar de acuerdo a los diferentes puntos de vista que tengamos para ver los vectores, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces a borrar esto que se supone que ya está explicado, bien, y vamos a hacer aquí unos trazados, unos ejemplos de algunos trazados electrocardiográficos. Mire, por ejemplo, bueno, muy bien. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ver acá? Voy a borrar un poquito acá. Esto a los fines, chicos, a los fines académicos, por favor, no me malinterpreten. Vamos a, vamos a dejar el corazón solamente con una capa. ¿Mm? No sé si me entienden. Es Sí, simplemente para profe. que me puedan entender. Sí, sí. Bien, entonces digamos que es una capa finita, ¿no es cierto? Así, bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si queremos ver este primer vector, esto era B1. Dijimos B1, B2, B3, B4 y B5, B6. Si yo tengo B1, ¿qué voy a ver? ¿No es cierto? Del patrón de QRS. Voy a ver este vector. Habíamos dicho que cuando yo veo un vector, le veo la cabeza, eso va a ser positivo. Y cuando yo le veo la cola, va a ser negativo. Entonces, de acuerdo a donde yo vea el vector que se me aproxima, o sea, lo veo de frente, va a ser positivo. Y si yo le veo la cola o veo que se está alejando, va a ser negativo. Por lo tanto, si yo aquí tengo B1 y B2, ¿no es cierto? Habíamos dicho. ¿Yo cómo voy a ver este vector? Voy a tener una onda P, que ya las tengo graficadas, pero este vector, ¿cómo lo voy a ver? Voy a ver una onda positiva. ¿Mm? Una positiva porque hace una deflexión positiva porque lo está viendo de frente. Ahora, ¿cuál es el segundo vector que va a ver este punto de vista? Va a ver la cola de este, ¿no es cierto? Porque este es el vector más fuerte, este es el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo que es enormemente gruesa, entonces va a tapar al resto de los vectores. Por lo tanto, si yo veo acá, ¿qué le estoy viendo a este vector desde este punto de vista? La cola. La La cola. cola. Entonces, bueno, ahí voy a borrar acá y vamos a escribir. Entonces, aquí habíamos dicho que le veíamos la parte positiva, ¿no es cierto? La cabeza. Acá vamos a ver, al ser el vector tan importante, tan intenso, le voy a ver una onda
una deflexión negativa. A esta la voy a hacer más chiquita porque en realidad es un vector chico. Entonces voy a ver una deflexión positiva, ¿sí? Sin embargo, esta deflexión, este vector es muy grande. Entonces yo voy a ver una deflexión muy, muy importante, ¿sí? Una onda negativa. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, ¿Vamos? profe. Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Bien, Sí, sí. bien, 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 bien. Después, bueno, obviamente se verá el vector de repolarización, que es la onda T. Muy bien, sigamos acá. Esto era B1, B2. B3, B4, B3, B4, ¿qué va a empezar a ver? A ver, vamos a poner... B3, B4 ya va a empezar a, vamos a ver, la onda P, ¿sí? Y posteriormente podemos ver una pequeña onda negativa que va a representar, ¿no es cierto? La cola del vector, del primer vector. Pero ya va a empezar a ver casi de frente a quién, al vector de para el libre. Al rector. Bien, bien. Entonces ya va a empezar a ver una onda cada vez más positiva. En la medida que nos vamos ubicando ya, esto habíamos dicho que era eh, B3 y B4. Algunos B3 y B4 directamente es tan grande el vector este que directamente lo puede neutralizar a este vector y directamente ustedes van a ver una onda positiva, ¿sí? Depende de qué tan grande sea en el paciente este vector y qué tan grande sea el vector en este paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen una hipertrofia del tabique, o sea, tienen un tabique bastante agrandado. Es muy frecuente eso en los pacientes hipertensos, ¿sí? Que tienen un tabique bastante grueso. Entonces, ¿qué va a significar el hecho de que tenga un tabique grueso? Va a significar que ese vector va a ser muy grande, ¿sí? Obviamente no va a ser tan grande como este, pero va a ser un vector importante. Entonces, esta deflexión va a ser más marcada, ¿no? Entonces, a la medida que nosotros tengamos un vector septal más importante, más intenso, lo que veamos de ese vector va a ser más grande, desde el punto de vista que lo estemos viendo, eso no hay problema. Bien, el que no cambia bajo ninguna circunstancia siempre va a ser el vector de la despolarización de la pared libre. Ese vector va a ser siempre intenso. ¿Mm? Que es lo que hemos visto acá, siempre va a ser grande ese vector, ¿sí? Lo va a empezar a ver de frente, por eso va a haber una onda R gigante. Y ya cuando estemos finalmente en B5 y B6, van a ver ustedes directamente, van a ver onda P, y van a ver ya, este vector es tan intenso que directamente lo va a neutralizar. Obviamente, si vuelvo a lo mismo, si este vector, el vector de la despolarización zetal, es muy grande, se va a ver algo de este vector, va a haber una pequeña deflexión negativa, ¿no es cierto? Pero a este vector, ¿cómo lo va a ver? Yo estoy mirando desde acá. Bien, va a De ser frente, en positivo, positivo. exactamente, va a ser muy positivo. Entonces vamos a ver esta onda, una onda R. ¿Mm? Podemos ver también, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hace un momento que existía un vector en la base del tabique interventricular? Entonces, ese vector finalmente puede ser visto también como una deflexión, una pequeña deflexión negativa. Entonces, eso va a configurar una onda R y una onda. ¿Está clarito, chicos, eso o no? Eso quería explicarles la vez pasada. No sé si hace falta volver a explicar. Esto es trascendental, chicos, porque si ustedes no entienden cómo va modificándose en la medida que nosotros vamos viendo, ¿no es cierto?, el trazado, cómo se va modificando de acuerdo a los puntos de vista, porque no es cuestión de memorizar, esto es entender, nada más. Yo quiero saber si ustedes me están entendiendo. Sí, profe, se Sí, entiende. hasta ahora Sí, sí. profe. ¿Los otros chicos? Sí, también. Profe, una Sí, pregunta. Sí, profe. Sí, profe, Esto- todo esto es con bien. respecto al QRS solamente, ¿no? Sí, este es QRS, exactamente, QRS, Bien. nada más, muy bien, buena aclaración, QRS, solamente estamos hablando de QRS y estamos hablando solamente de las derivaciones precordiales que habíamos dicho, ¿sí? Simplemente quería traer un concepto que no lo pude explicar la semana pasada, entonces por eso lo explico ahora. Está muy bien la aclaración, es solamente refiriéndose al QRS, a la despolarización del QRS. ¿Estamos entonces?
Sí, profe. Bueno, bien, podemos pasar a lo que sigue. Todo esto va a estar grabado, chicos, así que esto se lo vamos a pasar a ustedes lo van a poder repasar las veces que sea necesario para que lo puedan comprender. Esto es interesante, es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Esto también nos va a hablar cada vez, chicos, que ustedes tengan, ya la semana que viene van a tener las hipertrofias, el aumento del tamaño, el grosor de las cavidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cuestión va a cambiar si yo, por ejemplo, tengo una hipertrofia del ventrículo derecho, si tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, como ustedes van a ver, las cavidades van a ser cada vez más gruesas. Y eso va a determinar que los vectores también pueden modificarse. Pero ya lo van a ver bien la semana que viene, simplemente lo digo a los fines, que ustedes sepan que las hipertrofias van a intensificar más las ondas, o sea, van a ser o más negativas o más positivas, de acuerdo al punto de vista que ustedes estén viendo, si es B1, B2, si es B3, B4, o si es B5, B6. ¿Sí? ¿Está clarito entonces? ¿Estamos? Sí, profe, está claro. Muy bien. Vamos entonces, sigamos con la actividad. Bien. Vamos a aumentar acá. Bien. Bueno, entonces lo que dije hace un momento era simplemente para que lleguemos a esto. Bien. Recordar un poco lo que vimos y aquí habíamos quedado la semana pasada, ¿no es cierto? Existen las derivaciones en el plano frontal y en el plano horizontal. En el plano frontal tenemos las derivaciones bipolares, que van a ser D1, D2, D3, y las derivaciones unipolares, que van a ser ABR, ABL y ABF. ABR significa de Reich, esta va a ser la derivación que va a ir en el brazo derecho, ABL de Lev, que va a ser la que va en el brazo izquierdo, y de Foot, ABF, que va a ser la que va en la pierna izquierda. Bien, estas son las derivaciones frontales y las derivaciones precordiales, que son estas, de B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Dónde van a localizarse estas derivaciones? Voy a poner el puntero. ¿Dónde van a localizarse estas eh, derivaciones? Miren, acá está bien acá abajo. Por ejemplo, B1 va a ir en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. B2 también siguiendo en el cuarto espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. B3 va a estar entre B2 y B4. B4, a partir desde B4 ya comenzamos a hablar del quinto espacio. O sea, B4, B5, B6 ya no se mueven, quedan todos en el quinto espacio. Entonces, B4 va a estar en la línea medio clavicular, quinto espacio, B5, quinto espacio, línea axilar anterior, y B6, quinto espacio, línea axilar media. Eso, chicos, lo tienen que saber cómo ubicar a la hora de hacer el electrocardiograma. Lo que muchas veces se hace, se marca, más que nada cuando estamos investigando síndrome coronario agudo, solemos marcar dónde dejamos las sopapas porque pueden variar algunas ondas de acuerdo a dónde yo la vaya a dosar, ¿no? Bien, acuérdense que también existen las derivaciones en las cavidades derechas, que son básicamente la misma. B1, B3 va a estar lo que se llamaría la B3R y B4R. B3R va a ir exactamente donde va B3 y B4 sería exactamente donde va B4, pero del lado derecho. ¿Cuándo usamos las derivaciones precordiales derechas? Cuando fundamentalmente investigamos alguna patología del corazón derecho y más especialmente cuando estamos investigando un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, pero del ventrículo derecho, de las cavidades derechas. Entonces, tienen que saber que también existen derivaciones precordiales derechas, B3R y B4R, que se usan solamente cuando investigamos corazón derecho, puntualmente síndrome coronario. Por otra parte, también existen derivaciones precordiales en el plano posterior, así como va B1, B2, B3, B4, B5, B6, existe B7 y B8. B7 y B8, recuerden. Entonces, ¿y dónde va a ir? Simplemente los fines para que ustedes lo sepan. B7, que sería la continuación de B6, va a seguir en
el quinto es paciente costal, pero va a ir en la línea axilar posterior. ¿Mm? Y B8 va a ir justo en el ángulo del omóplato. Bueno, ¿cuándo usamos B7-B8? Usamos cuando justamente pensamos en algún síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, pero de cara posterior, o sea, la cara posterior del corazón, cuando queremos investigar cara posterior. Simplemente en eso, no son derivaciones que se realicen habitualmente, pero cuando nosotros tenemos alguna enfermedad coronaria, ya sea que afecte el corazón derecho, usamos las derivaciones derechas, y cuando pensamos que hay alguna alteración en cara posterior del corazón, entonces ahí usamos B7 y B8. Son derivaciones que ustedes las van a usar en algún momento cuando estén haciendo alguna práctica, pero no son de uso habitual, ¿sí? Entonces, esto los fines para que lo conozcan simplemente. Pero las derivaciones que habitualmente usamos van de B1 a B6 en esta localización. Bien, esto lo traje, chicos, para que ustedes recuerden que cada vez que hagan un electrocardiograma, por favor, no se olviden de hacer la estandarización. Previo al trazado. Cada electrocardiógrafo tiene la opción de hacer estandarización, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la estandarización nos va a permitir saber a qué voltaje estamos haciendo ese electro. Si yo lo hago a un voltaje chiquito, todas las ondas van a ser pequeñas y vamos a estar malinterpretando un trazado electrocardiográfico. Y si por el contrario la hacemos más grandes a las estandarizaciones, vamos a interpretar como todas ondas grandes y vamos a decir, no, este paciente tiene un ventrículo hipertrófico, tiene cavidades hipertróficas. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan la estandarización, que ya la vamos a mencionar enseguida, pero esto quiero mencionarlo simplemente: cuando vayan a hacer un trazado, no se olviden de hacer las estandarizaciones. Con que la hagan en una sola parte es suficiente, o sea, al inicio de un trazado suficiente, y no la cambien, obviamente, ¿no? No es necesario hacerlo todas las veces, pero por lo menos con una es suficiente. Bueno, inicio de análisis, lo que habíamos visto la vez pasada. Por favor, cada vez que hagan un electrocardiograma, no se olviden de configurar el apellido y el nombre del paciente. Ese trazado pertenece a un paciente. Configurar la edad de ese paciente, configurar la hora. ¿Por qué la hora? Porque muchas veces los trazados son muy dinámicos y más que nada en los pacientes con enfermedad coronaria, tienen un electro, al rato lo cambian, hacen bloqueos, desbloquean, y uno dice, pero ¿cómo puede ser el electro de esta persona? Sí, es la misma persona, nada más que el electro ha sido dinámico y ha ido cambiando. Entonces, es necesario configurar la hora siempre, chicos. Son las 19:30, bueno, colocar a la hora que se hizo el electro, y la fecha de realización. Por favor, siempre entonces. Esto es tan importante que por eso es que lo agregué. Apellido y nombre, la edad, la hora y la fecha de la realización. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las características que debe tener un ritmo sinusal. Esto es muy importante, chicos. Al iniciar el análisis del ritmo, nos vamos a plantear dos cuestiones con este paciente. ¿Este paciente tiene un ritmo sinusal o no lo tiene? ¿Tiene ritmo sinusal o no tiene ritmo sinusal? Si no es un ritmo sinusal, se dice que es un ritmo ectópico, que es extrasinusal. En definitiva, es un latido no sinusal. Ahora, ¿cuáles son las características que va a tener un ritmo sinusal? Porque obviamente, para configurar, decir que este paciente tiene un electrocardiograma con ritmo sinusal, tiene que haber un porqué y tiene que haber parámetros para guiarnos, para decir si tiene o no lo tiene. Entonces, existen estos parámetros para poder diferenciar cuando un paciente cuyo electrocardiograma tiene ritmo sinusal. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las características que universalmente va a tener un paciente que está en ritmo sinusal? Al electrocardiograma va a tener siempre una onda positiva que va a preceder, al QRS. El QRS, recordamos, la onda P, la onda más chiquita, que va a estar previa al QRS. El QRS es
el complejo, ¿no es cierto?, cuyo voltaje es alto, grande, y después va a seguir una onda más pequeña, más bien alargada, prolongada, que va a ser la onda T, que va a representar la repolarización. Entonces, onda P representa la despolarización auricular, el QRS va a representar la despolarización ventricular, y la onda T va a representar la repolarización ventricular. Bien, entonces, decimos que va a haber una onda positiva que precede, onda positiva que precede al QRS. Esa onda positiva va a ser fundamentalmente positiva ¿en qué derivaciones? En D2, D3 y ABF, en cara inferior, porque cara inferior, acuérdense, es como que ustedes estuvieran viendo debajo, ¿no es cierto?, desde el piso, y verían el vector del de la onda P que se dirige. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos dicho que el vector de onda P se dirige hacia abajo, va a dirigirse hacia adelante y tendiendo hacia la izquierda, pero siempre hacia abajo y adelante? Entonces, estas derivaciones justamente ven desde la parte de abajo, cara inferior. Entonces, inevitablemente van a ver a la onda P positiva. B2 y B6 también lo van a ver al vector positivo, porque se acuerdan que baja al hacer un barrido horizontal desde el tórax, también lo van a ver positiva, la van a ver positiva a la onda P. Ahora, hay una excepción. En ABR va a ser siempre, siempre negativa la onda P. Va a ser positiva en todos lados, prácticamente todo. Especialmente voy a hacer mucho hincapié siempre en esto, chicos. Esto grábenselo a fuego. D2, D3, ABF, sí o sí, la onda P va a ser positiva. Y lo voy a preguntar siempre, por eso lo tienen que saber. Ahora, ¿cuál es la única excepción de onda P negativa? Únicamente en ABR. ¿Por qué ABR? Se pueden decir ustedes. Porque ABR está mirando la cola del vector de la onda P. Por lo tanto, al ver la cola de la onda P, hemos dicho que si vemos que el vector se aleja o vemos la cola, va a originar una deflexión negativa, ¿recuerdan? Entonces, en ABR siempre va a ser negativa. Otro punto importante, el ritmo siempre va a ser regular. Cada vez que haya ritmo sinusal, habla de regularidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la vez pasada que el ritmo sinusal es un ritmo ordenado, regular, constante? No es un ritmo caótico, siempre es un ritmo ordenado, es un ritmo normal. Bien, la frecuencia cardíaca va a estar entre 60 y 100 latidos por minuto, ese es el rango normal. Y la característica de esa deflexión positiva va a ser, tiene que tener una altura menos de 2 milímetros y tiene que tener una duración de 0,11 segundos. O sea, puede tener 4, 8, hasta 2 cuadraditos y medio de ancho, que es la duración, ¿no es cierto? Son 0,11 segundos de duración. Entonces, por favor, esto ténganlo muy, muy en claro, chicos. Es la característica del QRS, o sea, de la onda P, perdón. La onda P, universalmente, todo electrocardiograma que tenga onda P tiene que tener esta característica. Quiero que participen un poquito. ¿Qué ritmo tiene esto? No les pido eje, no les pido, simplemente, ¿es sinusal o no? Sí, es inusual. ¿Por qué? Está la onda P presente. Claro, ay, ¿por qué? Está bueno eso, pero Porque explícame. precede un QRS. ¿Cómo? Está presente la onda P que precede al QRS. ¿Qué más? ¿Es positiva en las derivaciones? Miren, les explico. Esta sí, eso sí puede faltar. Esta es D1, D2, D3, R, L y F. Y esta es D1 con el nombre. Muy bien, dijeron que precede, sí, 1. ¿Qué más? ABR está negativa. ¿Cómo? ABR lo ve negativo. Perfecto, mirá, aquí se la ve, esa es. Muy bien. 2. Uno más. Bueno, Algo que- está positiva en la mayoría de las derivaciones. Bien, y especialmente dónde, le dije que usted tiene que mirar, cada vez que buscan onda P tiene En que ver D2 y D3. De Y 2 y de ABF. 3. y ABF. ABF, cara Y ABF. inferior. Bien, chicos, eso es lo que yo quiero que ustedes se graben a fuego. D2, D3 y ABF. Fíjense que la ven bien positiva. Ahí. Y fíjense que en el resto de la derivación, bueno, acá puede haber alguna variación, pero fíjense, B2, B3, etc. Entonces,
Esa es la característica típica. A ver acá. Ah, y había algo que ustedes nos dijeron, ¿no? Que tenía una frecuencia, era regular, fíjense que este es un ritmo ordenado, bien ordenadito, sigue una frecuencia regular. Si uno pusiera una regla acá, vería que todo es lo mismo, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver este. A ver qué opinan de este. No, bueno, no veo la onda P, por lo menos en D2 y en D3. Y no tiene un ritmo No regular tiene un tampoco. ritmo regular tampoco. Muy bien, o sea, ¿cómo entonces? ¿Cómo dijiste, perdón? ¿Podés repetir? Que no está en D2 y en D3 la Ajá, onda P bien, y no tiene un ritmo regular. Ni en Pero por lo ABF menos tampoco. en miren, D2 y en D3 no está la onda P. miren, D2, yo aquí no veo onda P, en D2 y D3 no veo, ABR, ABL, Y ABF en, A tampoco. ver, está como ¿Mm? deprimida en ABF. Y en ABF, claro, pero no hay una onda así clara, ¿no? Por ahí acá pareciera, pero es aislada, no está en todos lados. en B2 Entonces, tampoco. en Tampoco es B2 regular. tampoco es regular, muy bien. ABR tampoco se ve nada. Entonces, chicos, ¿esto qué dirían ustedes? A ver si se juega alguno, ¿qué es? ¿Un ritmo sinusal o no sinusal? No No sinusal, sinusal. un Muy ectópico. bien, muy bien. Es un latido, son latidos ectópicos, o sea que esto no está desencadenado por el nódulo sinusal, ¿no es cierto? Bien, me adelanto un poquito a los temas que van a ver más adelante. Esto es la arritmia más frecuente que ustedes se van a cansar de ver en las guardias, en sus consultorios. Esto es lo que se llama fibrilación auricular. ¿Mm? Caracterizada por complejos QRS que no están equidistantes, distribuidos en forma equidistante, es un ritmo que es tan irregular que se llama la arritmia irregularmente irregular, porque parece así tan repetitivo, es irregular por donde se vea, no hay onda P, y fíjense que cada complejo no sigue un patrón, ¿no? O sea, están separados por diferentes espacios, habla de irregularidad sin onda P, hasta que se demuestre lo contrario. Eso es una fibrilación auricular. La vamos a ver más adelante, pero simplemente los fines que ustedes sepan. ¿Y esto? A ver. Hola. No es sinusal, ¿Por qué? porque la No, frecuencia cardíaca está elevada ¿Qué frecuencia tiene más o menos? A ver. y un Ya vamos a poquito hablar menos de enseguida de la frecuencia. 300, Claro, un habíamos dicho poquito que menos. el rango estaba entre dónde más o menos. 60 y 100. Muy bien. Y te tiene alrededor de 300 latidos, pero o sea, a 1000, parece un Ferrari, ¿va? Un McLaren, 300 latidos por minuto. Entonces, ¿esto es sinusal o no sinusal? ¿Qué dicen ustedes? No No, sinusal. no es sinusal. Esto no es sinusal, chicos. No, hay una descarga muy rápida. El ritmo sinusal no descarga tan rápido. O sea, esto no corresponde a un ritmo sinusal. El nódulo sinusal aquí está abolido. Aquí está haciendo una descarga que proviene de otro lado, pero no es ritmo sinusal. Primero, fíjense que no hay onda P en ningún lado. Yo no veo onda P. En D2 no veo nada, en D3 tampoco, en ABF, ABR, ABL, este es ABF, tampoco. Siempre el análisis es el mismo, chicos. Cuando ustedes busquen ritmo sinusal, vayan siempre el mismo, vayan al grano. D2, D3, ABF. No tiene nada. Si ustedes ven las precordiales, tampoco tienen, miren, no se ve tampoco un ritmo sinusal. Entonces, a ver, una frecuencia de disparo tan rápida, 300, cerca alrededor de 300 latidos por minuto, no se le ve onda P. ¿Es regular o no? Sí, es regular, pero Es no está regular, es aumentado, bien. ¿no? regular sí es, pero Sí, no aumentada y no claro. hay onda P. A ver, entonces chicos, y aquí viene la enseñanza. Puede ser regular, quizás una frecuencia baja, pero tienen que estar todos los criterios para que sea ritmo sinusal. Ustedes me pueden decir, profe, pero esto es regular. Sí, pero no tiene frecuencia, no le veo onda P, entonces no cumple todos los criterios. Entonces cada vez que ustedes analicen, fíjense que cumpla con los criterios, que sea regular, que se le vea la P, que precede el QRS, que sea positiva, en donde tiene que ser positiva, y negativa donde tiene que ser negativa. Y mantenga la frecuencia, ¿no es cierto?
Pero acá yo no veo nada. Entonces, de este electro podemos decir que este trazado no es un ritmo sinusal. Esto sería lo que se configura una arritmia, una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Mm? Se los digo para que ustedes sepan, ¿sí? Esto es una taquicardia paroxística supraventricular. A esa frecuencia es una emergencia. No hay corazón que aguante realmente con esa frecuencia, ¿no? Ya directamente entra en shock cardiogénico el paciente porque es mucha frecuencia. O sea, este es un paciente para correr, este es un paciente para decir, no, a ver, nos sentemos a conversar. ¿Qué te pasó? Contame. ¿Qué opinan ustedes? Así con supongo que ustedes van a hacer guardia y cae este paciente. ¿Ustedes creen que este paciente está estable o está inestable? No, está inestable. Re inestable, porque Claramente está 300 latidos por inestable. minuto. Claro, está inestable porque 300 latidos por minuto y cae gasto cardíaco, inevitablemente el paciente entra en shock. O sea, eso para que ustedes sepan. Va a estar hipotenso, mal perfundido, va a caer la diuresis, va a estar alterado el estado de conciencia. O sea, un paciente que está entrando en shock si no lo estalla, ¿no? Cuando ustedes Bueno, con este paciente hay que correr. Bien. Sigamos entonces con el análisis. Ya hemos visto cuando un paciente tiene ritmo sinusal y cuando no lo tiene. Bien, por el momento simplemente yo les voy a pedir que ustedes me digan, ¿tiene ritmo sinusal o no lo tiene? Más adelante podemos nosotros aclarar un poquito más este término no sinusal y decir, a ver, bueno, a mí me parece que tiene una taquicardia paroxística, a mí me parece que tiene una fibrilación, eso no se hagan problemas, chicos. A mí lo que me interesa es que por el momento ustedes me digan, ¿sinusal o no sinusal? No sinusal, ya veremos qué es. Va a haber tiempo para ver eso, pero no les voy digamos, en eso no voy a ser tan exigente, por lo menos que me conozcan cuando un paciente tiene una fibrilación auricular, cuando puede el paciente tener una emergencia con lo que, como vimos recién. Pero sí, chicos, no les voy a perdonar que no sepan que es sinusal. O sea, no me van a decir, no, es no sinusal cuando es sinusal, porque eso es una falta grave a nuestro paciente. El interpretar que un paciente tiene ritmo sinusal cuando en realidad no lo tiene, o que el paciente tiene un ritmo no sinusal y yo digo que lo tiene, es una falta grave a los fines de que le estoy quitando calidad de atención al paciente. ¿Me comprenden? Y estamos en riesgo de cometer una mala praxis. Por eso es que en eso yo quiero que ustedes sean muy exhaustivos en tratar de diferenciar eso. Lo vamos a ir viendo con el ejercicio, no se hagan problemas. Bien. Cálculo de la frecuencia cardíaca. Aquí nos vamos a plantear dos cuestiones. Cuando es regular y cuando es irregular. Bien. Bueno, para eso es necesario, ¿no es cierto?, que ustedes conozcan esta pequeña explicación. Sabemos que todo trazado electrocardiográfico, el papel, está formado por un papel milimetrado que a su vez está cuadriculado, ya sea en sentido horizontal como en sentido vertical. Está cuadriculado, cada cuadrito chiquitito mide 1 milímetro de alto por 1 milímetro de ancho. Cada 5 rayitas, de esas 5 rayitas, acá se las ve mejor, cada 5 rayitas, ¿no es cierto? Hay 2 rayas grandes, ¿no es cierto?, que van a configurar 5 milímetros. Y se dice que cada 5 de estas rayas gruesas, de estos espacios separados por rayas gruesas, van a configurar 1 segundo. Esto es lo que les decía al principio. Recuerden que hablamos de la estandarización o calibrado del electrocardiógrafo. ¿Para qué? Es importante que nosotros nos vamos a hacer el trazado, ver la velocidad con la que va a pasar el papel, que tiene que ser siempre en los 25 milímetros por segundo, y la estandarización que les hacía referencia hace un momento, tiene que ser de 1 milivol. 1 milivol, ¿a qué va a ser igual? A 2 cuadrados grandes. 2 cuadrados grandes van a ser 1 milivol. Entonces, dos cositas para ver. La velocidad a 25 milímetros por segundo y la estandarización siempre que corresponda a 2 cuadrados grandes. Bien. Si nosotros tenemos esta estandarización y tenemos esa velocidad, decimos que 1 milímetro, o sea, un cuadradito chiquito, en sentido horizontal, nosotros en sentido horizontal en el papel nos va a representar el tiempo, horizontal, tiempo, vertical va a representar los milivolts o voltaje. Entonces, decimos que 1 milímetro, o sea, un cuadradito chiquito, va a representar 0,04 segundos. 1 milímetro de altura va a representar 0,1 milivolts.
¿sí? Bien, aquí está un poquito más representado, 1 milímetro, o sea, un cuadradito chiquito, 0,04 segundos. Si nosotros tomamos 5 cuadraditos chiquitos, ¿a qué va a ser? A 0,20 segundos. 5 por 4, 20. Y si nosotros tomamos, ¿no es cierto?, en el sentido vertical, 1 milímetro chiquito, de 0,1 milivolt, y ya la sumatoria, o sea, 1 centímetro, 2 cuadrados grandes, van a ser 1 milivolt. Bueno, dicho eso, entonces vamos a pasar a esto. Nuevamente, esta diapositiva, importante chicos, hacer la estandarización, ¿no es cierto? Y que esa estandarización tenga 2 cuadraditos, o sea, 1 milivolt, como habíamos dicho. Y la velocidad que esté siempre alrededor de los 25 milímetros por segundo. Bien, vamos a ver, entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es regular? ¿Sí? Cuando es regular, la impresión siempre debe ser, como dijimos, 25 milímetros por segundo. Hay varias maneras de medir la frecuencia cardíaca. Una muy sencilla, fácil, es teniendo en cuenta los espacios, los cuadrados grandes. Los cuadrados grandes son estos cuadrados grandes, ¿sí? No los cuadrados chiquitos. Entonces se dice que desde el momento en que yo empiezo a medir al próximo cuadrado grande, va a haber 300. Después, con 2 cuadraditos, con 2 cuadrados más, 150. Con 3, 100. Con 4, 75. Con 5, 60. Y con 6, 50. Cuando ya llegamos a este punto de 6 cuadrados grandes o 50 latidos por minuto, de allí para abajo pierde sensibilidad esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya comienza a contar mal, no es sensible, entonces es necesario usar otra. A ver, hagamos una prueba, quizás muchos de ustedes ya la conocen, pero de todos modos lo vamos a hablar para todos. Por ejemplo, acá, en este trazado, si yo me ubico, siempre hay que buscar la punta de un QRS que coincida, ¿no es cierto? Por lo menos que una punta coincida con una raya grande. Sería acá, por ejemplo, en este caso, si nos vamos aquí, aquí sería otro ejemplo. Aquí, a ver, aquí está, aquí sería, este sería otro ejemplo. Bueno, podemos tomar cualquiera, pero siempre una punta con otra punta, ¿sí? Por ejemplo, yo mido esta R, me voy a regir por esta R, no voy a medir esta. Me voy a medir esta onda con esta. Por ejemplo, tomemos este caso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, este latido, supongamos que me cayera acá, que cayera aquí. ¿Cuánto de frecuencia va a tener? 300. 300. Si cayera acá, 150. Si cayera acá, 100. Si cayera acá, 75, 60, 50. Entonces va a depender dónde va a caer. Este es mi punto cero, por eso este QRS es mi punto cero. Si el próximo QRS cae acá, 300, 150, 100, 75, 60 y 50. ¿Es claro eso o no? ¿Me entienden todos? ¿Qué es Sí, profe. lo que quiere decir esto? Sí. Sí. ¿Alguien preguntó algo? No, profe. Ah, bien, pensé que me preguntó. Bueno, chicos, los que no están participando, quisiera saber si les queda claro esto, porque es importante, chicos, si es para todos esto entendible o no. Puede ser que yo no me Sí, esté explicando bien y no me pueden comprender. Bueno, No, sí, profe, clarísimo. sí, bien, profe, entonces, se entiende. siempre busquen un QRS cuya punta caiga lo más exactamente posible dentro de una raya gruesa, ¿sí? Y de ahí buscan, ¿no es cierto?, el próximo, ya sea que se pueden ir para atrás o si quieren ir para adelante, lo mismo. Lo mismo, entonces contaremos 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Lo mismo para acá, si quieren irse para adelante. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Es lo mismo. A ver, aquí ¿cuánto le cuentan ustedes de frecuencia cardíaca? 100. A ver. 100 o menos. 100. No, A ver. así. 70 le contaré. 300, 150, 100, 75. Aquí 75. O sea, va a estar un poquito más. 75, si nosotros contamos, aquí cada cuadradito va a valer 5. 75, 80, casi 85 latidos por minuto.
100 sería, mira, 300, 150, 100. 350, 100. Acá tendría que ser para que sea 100. Ahí. No sé si me entendés. Chicos, Sí, profe. O ¿sí? sea, profe, tres cuadraditos de 100. Claro, mira, vuelvo otra vez. Mira, vuelvo otra vez. 3 cuadraditos son 100. 4,75, 5,60, 6,50. Perdón. Entonces, bien. 300, 150, 100, 75. Contamos 5, 80, 80, 85. Porque ustedes tienen que ir viendo, mire, 300, 150, 100. ¿Cómo vamos a hacer para...? Ahí tienen que hacer una pequeña división. Si aquí hay 75, aquí hay 100, lo dividimos en 5, va a ser el resultado de cada cuadradito. ¿Me entienden? Claro. Bien, ¿está clarito eso? Lo mismo que si ponele profe. que cayera, ahí se ve bien lo que estoy volviendo a presentar, ¿o no? Sí. Bien, bueno, entonces lo que habíamos dicho, la frecuencia, ¿no es cierto? Tener en cuenta que esta forma, ¿no es cierto? Cada variación de dos cuadraditos van a ir de 300, 150, 100, 75, 70, pero en 50 pierde balón. Ya vamos a ver qué hacemos cuando llegamos. Habíamos hecho este ejercicio que ya está bien. Otra manera de poder calcular la frecuencia cardíaca también es teniendo en cuenta que en un minuto, hay 300 cuadrados de los grandes, perdón, de 5 milímetros, 300 cuadraditos, de 100 cuadrados de los grandes, y 1500 de 1 milímetro, ¿no es cierto? Si nosotros contamos acá, habría 1500 y 300 de los grandes. Entonces, si nosotros dependiendo qué queremos medir, ya sea si medimos los cuadraditos chiquitos o medimos los cuadrados grandes, vamos a usar la fórmula que necesitamos. Por ejemplo, si yo quiero usar los cuadraditos chiquitos, ¿no es cierto? Voy a contar cuántos cuadraditos hay entre cada QRS. Miren, siempre para medir frecuencia cardíaca, siempre vamos a buscar que un QRS coincida siempre con una raya gruesa, ¿no es cierto? Voy a volver a poner el puntero. Siempre tiene que coincidir con una raya gruesa. Eh, es lo mejor, o de último con una finita, pero lo mejor es para que no se complique con la raya gruesa y fíjese si coincide del otro lado también. Bien, si voy a medir con los cuadraditos chiquitos, voy a usar la fórmula 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chiquitos que yo cuente entre cada QRS, ¿sí? Eso va a ser igual a la frecuencia cardíaca que voy a tener. Ahora, si yo quiero medir los cuadrados grandes, no me quiero complicar y quiero medir los cuadrados grandes, directamente uso esta fórmula de 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes que haya dentro del QRS. Y otra manera para poder calcular también es calculando, o sea, 60 dividido la cantidad de segundos que hay entre cada QRS. Si nosotros, por ejemplo, en este ejemplo, cada cuadradito chiquito en segundos, ¿cuánto dijimos que valía? ¿Recuerdan? 0,04. 0,04. Si yo ese 0,04 lo multiplico por 20, ¿cuánto va a ser? 0,8. Claro, lo que vemos acá, muy bien. Entonces yo a 60, el numerador y el denominador 0,8 me va a dar también la frecuencia cardíaca. O sea, chicos, en definitiva, uno puede usar la modalidad que le sea más fácil, podemos usar esta modalidad, podemos usar la que habíamos dicho hace un momento, eso es indistinto. Lo importante es que podamos calcular la frecuencia cardíaca que está manejando nuestro paciente. Eso es indistinto, ustedes pueden usar la que a ustedes más les gusta, no hay ningún problema. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa? Porque todo esto que habíamos visto era cuando la frecuencia era regular. Pero ¿qué pasa cuando esa frecuencia es irregular? Cuando no coinciden los cursos. Por ejemplo, nos toca un paciente con una fibrilación auricular. ¿Cómo se la medimos? Las fórmulas estas de frecuencia regular sirven para el irregular, no sirven. Entonces se usa otra manera. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a contar el número de QRS en 15 cuadrados de 5 milímetros. Vamos a ver entonces cuántos QRS caen dentro de 15 cuadrados, o sea que va a ser igual a 3 segundos. Supongamos que caen 5, ¿sí? Ese número
en nuestro caso, por ejemplo, 5, lo vamos a multiplicar por 20, y esa va a ser la frecuencia cardíaca aproximada, aproximada. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder calcular la frecuencia exacta porque es irregular. La otra manera es, ya lo vamos a ver en un ejemplo para que se aclare un poquito más. La otra manera es contar cuántos cuadrados hay en 20 cuántos QRS, perdón, hay en 20 cuadrados grandes. El número de cuadrados grandes que encontremos dentro, el número de QRS que encontremos dentro de los 20 cuadros, de los 20 cuadrados, se va a multiplicar por 15. Bien, a ver, lo hagamos práctico para que ustedes lo puedan entender. Vamos primero a esto. A ver acá. A ver si tengo acá. Por ejemplo, acá tenemos justamente un paciente con una fibrilación auricular. Veamos, porque aquí está cortado arriba, veamos acá, esta parte del trazado. Supongamos, si nosotros vamos a tomar como límite, siempre la línea de referencia va a ser una línea gruesa que esté previa al QRS. Supongamos esta. ¿Me están entendiendo? ¿Más o menos? ¿Chicos? Sí. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien, miren, podrían tomar, aquí está el QRS, podrían tomar la previa, que es esta, aquí está otro, podrían tomar esta, si está aquí podrían tomar esta, si está esta podrían tomar esta, no hay ningún problema. Vamos a empezar por acá. Este vamos a tomar como punto 0. Entonces nosotros vamos a contar 15 cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá sería 15. ¿Y cuántos QRS hay dentro de los 15? 3. 3 por 20. 60. 60. Claro, 60. Entonces, esa sería la frecuencia aproximada de nuestro paciente. No es lo mismo, por ejemplo, ¿por qué digo aproximada? Por ejemplo, si tomemos acá, aquí estaba más abierto, aquí como que está un poco más cerrada. Miren, contemos acá. Claro, eso estaba por decirlo, pero yo conté un Bien. poquito más adelante y me dio como 80. Claro, bien. Miren, supongamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí hay 4 por 2, o sea, 4 por 20, 80. Bien. Podríamos, si ustedes quieren, hacer 3 mediciones, ¿sí? O sea, toman acá, después toman aquí, que está un poquito más rápido, aquí está un poquito más abierto, fíjense la frecuencia. Entonces, hacer un promedio de 3 mediciones. Por eso digo, siempre ustedes pongan la palabra aproximadamente, porque en realidad exactamente no vamos a poder calcular las frecuencias exactas, pero sí un promedio más o menos de qué frecuencia esté manejando. Si por ejemplo decidimos contar acá, mira, tomamos como 0 esta línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, la cuestión es que aquí también hay 60, Entonces la frecuencia va a estar entre 60 y 80, ¿sí? Latidos por minuto, irregular. Fíjense que esto es, no hay onda P, miren todas las tremulaciones que tiene esta línea de base, o sea, es irregular, primero, la distancia entre cada QRS es diferente, y no hay onda P, fíjense, de 1, de 2, no hay onda P, de 3, miren lo que es eso, de 3 y ABF tampoco. Es irregular, si bien está en un límite de frecuencia esperable, normal, pero no es un ritmo sinusal. ¿Está claro, chicos? Profe, Sí. una profe. consulta. Sí. Si nosotros, digamos, empezamos a medirlo, podríamos hacer con el ritmo regular, No te escucho. Sí. como que se estaba escuchando medio mal, Estefan. Sí. No, nosotros lo podemos empezar contando desde una onda QRS, digamos, en alguno que coincida, como hacemos con el ritmo regular, pero cambiando el método por los 15. Por ejemplo, ahí en la segunda onda como que medio que coincide con una línea, o es lo mismo, digamos, donde empecemos a contar, porque yo lo hacía desde el principio de la... Por ejemplo, acá esta que estoy señalando. Vos decís desde Claro. acá, y de ahí empiezo a contar 15. Claro, digo que si, digamos, no importa que sea desde la onda QRS, podemos agarrar cualquier línea, entonces. Claro, pero lo importante es que
que abarque, ¿no es cierto?, que ese QRS esté, digamos que abarque los 15. Por ejemplo, yo aquí tengo este QRS y empiezo de la anterior, justo de la previa, para abarcar lo que más pueda, ¿me entendés? No sé si Ah, bien, bien. Por Sí, sí, ejemplo, sí. si yo quiero medir, digamos acá, ¿sí? Me voy a ir a esta leñita. Si yo quiero medir me voy a ir a esta línea, ¿sí? Entonces contamos de la línea 0, 15 cuadrados grandes y veo cuántos QRS hay dentro de, de los 15 cuadrados. A ese número lo multiplico por 20 y esa va a ser la frecuencia aproximada. Lo podemos hacer 3 mediciones si ustedes quieren y hacer un promedio. O también puede decir la frecuencia está aproximadamente entre 60 y 80, como recién habíamos dicho. ¿Está clarito? Profe, yo tengo Sí, una profe. consulta que a lo mejor capaz que es media burda, pero esa tira de ritmo de D2, ¿nosotros las tenemos Sí. que configurar previamente o en todos los electros siempre sale esa tira? No, mira, depende del aparato. Los más viejitos Ah, no la perfecto. hacen. No la hacen, pero los más modernos ya automáticamente la tiran. Porque viste que siempre decimos, hacemos el electro y al final hacemos una tira de 2. Los que ya son más automatizados, los electros son más automatizados, ya hacen esa tirita sola. Te tiran una tira de 2 larga. De todos modos, si ustedes, creo que nos va a pasar, y es nuestra realidad, nos vamos a topar con aparatos viejos, con aparatos ya, digamos, con una tecnología un poco más antigua, siempre es recomendable, más en estos ritmos sinusales, no sinusales, perdón, o cada vez que ustedes encuentren un ritmo que no les cuadra mucho, que no parece sinusal, bueno, háganle una tira de 2 largo, como para sacarse la duda y poder medir bien la frecuencia. Vuelvo a repetir, si son de los modernos, suelen hacerlo ya solo, pero si no, es recomendable hacerlo. ¿Ah? Gracias, profe. No, por favor, seguimos. Bueno, ya habíamos visto cuándo es un ritmo sinusal, cómo calculamos la frecuencia, si es regular o irregular. Antes quería mencionar algo, me estaba olvidando. Esto. ¿Cuándo usamos esta fórmula que recién acabo de decir de frecuencia irregular? ¿Cuándo la usamos? Usamos cuando tenemos trazados irregulares, ¿sí? En toda su extensión. Por ejemplo, el típico caso, la fibrilación auricular, que es el caso que vimos. Ahora, también la vamos a usar en trazados regulares, pero que tengan frecuencia cardíaca baja, menor de 50, 40 latidos por minuto. Recuerdan que yo antes le había dicho que esta formulita perdía precisión mientras más bradicárdico estaba el paciente, más precisión, o sea, menos precisión tenía la fórmula. De hecho, si yo tengo un paciente con 30 latidos por minuto y quiero contar así, le voy a contar 0, o sea, va a estar en paro cardíaco, y esa no va a ser la realidad. Entonces, cuando tenga pacientes con frecuencia cardíaca de 50 para abajo, es conveniente usar esta fórmula, la que aprendimos recién. Con frecuencias de 50 para abajo, ya sea bradicardias extremas, entonces es conveniente tomar, como habíamos dicho, una raya gruesa y de ahí contar 15 cuadrados y cuántos QRS hay dentro de esos 15. Tampoco tenemos que tener cuidado en esto, no usar en trazado, no usar esta fórmula irregular, la fórmula de lo irregular, por darle un nombre, no usar esta fórmula en trazados con extrasístoles aisladas. Porque ustedes saben, las extrasístoles son latidos anticipados que aparecen muy de vez en cuando. A veces puede haber algunas extrasístoles más frecuentes que otras, pero en general no son tan frecuentes. Entonces, predomina un ritmo que va a ser el ritmo sinusal, pero que va a estar alternando con extrasístoles. Entonces, en esos casos nosotros no tenemos que usar la fórmula de la forma irregular, sino buscar un trazado, una parte donde esté todo el ritmo sinusal y medir ahí. No porque haya extrasístoles, nosotros vamos a tomar como que todo el trazado está rítmico, sino que va a seguir un cierto ritmo, en algún momento puede haber extrasístoles, pero no todo. Entonces, vuelvo a repetir, esta fórmula de frecuencia irregular la usamos cuando tenemos trazados irregulares en toda su extensión y cuando tenemos bradicardia menos de 50 para abajo. Cuidado con las extrasístoles, siempre cuando estén fuera del extrasístole el paciente.
Bueno, dicho eso, vamos entonces a un tema que este es el eje del tema, que yo quiero que te aprendan bien. Y aquí nos vamos a detener. Bueno, como ustedes saben, Beethoven desde el año 1900 creó primeramente un sistema que se llamaba triaxial, en el que solamente tenía la derivación unipolar ABL, ABR y ABF. Esto es como si nosotros dibujáramos un bracito, ¿sí? Con el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Entonces él unió esas tres derivaciones y formó lo que se llama D1, D2 y D3, que son las derivaciones unipolares, que son ABL, ABR y ABF, y las derivaciones bipolares, que son D1, D2 y D3, todas en el plano frontal. Pero apareció otro autor, que es lo que dijo, pero ¿qué pasa si unimos el D1, el D2, el D3, el ABR, el ABF, y creamos un sistema hexaxial? Entonces es que se crea este sistema de medición hexaxial, o sea, ya no es triaxial, sino hexaxial. ¿Y en qué consiste? En un círculo que está repartido en diferentes sectores, ¿no es cierto? Un sectorial. Bien, va a estar formado por una línea horizontal y otra línea vertical. La línea horizontal va a ser la línea 0 grado por un lado, y por el otro lado va a ser el 180. Y por otro lado vamos a trazar una línea vertical en donde vamos a tener, por un lado, todos los positivos, cuyo extremo inferior va a ser ABF, que va a estar a 90 grados, y cuyo extremo superior va a ser 90 grados. Entonces, a partir de estas líneas más importantes, la horizontal y la vertical, se comenzaron a dividir, ¿no es cierto? A los menos 30, cada 30 grados, se comenzaron a hacer divisiones de ese sectorial, y tenemos lo que hoy se denomina sistema hexaxial, de los cuales decimos que D1 corresponde a 0 grado, ABL corresponde a menos 30, ABR corresponde a menos 50, ABF corresponde a más 90, D3 a más 120 y D2 a más 60 grados. Bien, basándonos en esto, entonces en este sistema hexaxial, decimos que, ¿dónde va a estar el eje normal? El eje normal va a estar entre 0 y 90 grados. Cuando yo les pida, chicos, que ustedes me calculen el eje, por el momento que ustedes me digan, está dentro de la normalidad, puede estar más 30, más 50, más 80, pero con que me digan, está el eje dentro de la normalidad, me conformo. Ahora, si ustedes me dicen que está dentro de la normalidad y el eje está en menos 90 grados, medio que nada que ver, ¿no? Medio que estamos yendo para un lado diferente. Entonces, ustedes tienen que saber que ese eje va a estar dentro de la normalidad entre 0 y 90 grados. Hay algunos autores que dicen que puede proyectarse el eje normal hasta menos 30, hacia la izquierda y hacia la derecha hasta más 120, 110. Está bien, sí es cierto, algunos autores dicen eso, pero nosotros nos vamos a basar en esto, ¿sí? En que el eje normal va a estar entre 0 y entre 90. ¿Está claro? Cuando vamos a decir que el eje va a estar desviado hacia la izquierda, cuando pase el 0 y ya tengamos ya valores negativos, menos 30, menos 60, menos 90, y así seguimos avanzando, menos 120. Esto es desviación del eje a la izquierda, lo que está en amarillo. Cuando el eje va a estar desviado a la derecha, cuando pase los 90, 120, más 120, más 150, hasta más 180. ¿Me escuchan, chicos? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perdón, porque como no los veo, disculpen, tengo miedo que se me haya cortado internet. Así que bueno, le voy a ir preguntando como para saber si estamos. Bien, entonces, desviación a la derecha, desviación a la izquierda, y esto se llama, desde menos 90 a menos 180, desviación extrema del eje. O sea, esto no significa que no está ni a la izquierda ni a la derecha, que está desviado en extremo. Cuando encontramos, chicos, desviación de los ejes en sentido extremo, por ejemplo, es muy frecuente encontrar en las patologías congénitas, en las tetralogías de Fallot, por ejemplo, uno le hace un electro a los chicos, encontramos ejes desviados a la derecha, extremadamente, perdón, desviado en extremo. Cuando, por ejemplo, a ver, yo quisiera, a manera de pregunta, ¿ustedes cuándo encuentran un eje desviado a la izquierda? ¿En qué patología es frecuente encontrar un eje desviado a la izquierda? ¿Alguien que se anime? Cuando hay hipertrofia.
Muy bien. ¿Y cuál es la patología que produce hipertrofia por excelencia? La hipertensión, muy bien. A ver, vamos acá, muy bien. Vamos acá a la derecha. ¿Qué patología es capaz de producir desviar el eje hacia la derecha? Algo que es muy conocido, chicos. Un bloqueo de rama derecha. No. ¿Una insuficiencia cardíaca? Sí, puede ser. Bien, hay algo muy relacionado al tabaquismo, que se llama El corazón pulmonar. el corazón pulmonar, el EPOC. Muy bien, el corazón pulmonar. El EPOC, que ya tiene col pulmonar crónico, es capaz de desviar, ¿no es cierto?, el eje hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un electro, un paciente que tiene hipertensión, yo voy a saber que ese paciente probablemente le encuentre el eje a la izquierda, o un paciente EPOC muy avanzado, es probable que le encuentre el eje a la derecha. Eso ayuda, chicos, a los fines cuando vamos a analizar el caso. Bien. Esta modalidad, hay varias modalidades para medir llegar a determinar el eje cardíaco. Esta modalidad usa las derivaciones del plano frontal, las D1, D2 y D3. Solamente D1, D2 y D3. Entonces, para medir, dice que si D1, D2 y D3 son positivos los tres, o sea, tienen QRS positivos, netamente positivos, se dice que el eje está en 60 grados, o sea, no está desviado, está justo donde debería estar. Ahora, cuando encontramos en cualquiera de estas tres, D1, D2, D3, alguna alteración, por ejemplo, un QRS negativo, bien negativo, se dice que vale 60 grados, ese valor negativo. Porque aquí hay que hacer una suma algebraica. Cuando encontramos un eje isodifásico, decimos que ese valor mide 30 grados. Y cuando encontramos un QRS difásico, pero con predominio negativo, se dice que vale 45. Y cuando por el contrario encontramos un QRS también difásico, pero con predominio positivo, vale 15 grados. Por ejemplo, vamos a ver acá. Teniendo en cuenta D1, D2 y D3. No sé si me están entendiendo, chicos. Solamente D1, D3. No miramos ABR, ABL, ABF, V1, V2. No miramos nada de eso. Solamente miramos D1, D2 y D3. Por ejemplo, si yo miro el QRS, ¿no? El QRS en D1, D2, D3, de este caso. Decimos que D1 corresponde al eje que está normal. D2 sigue normal. Pero en D3, fíjense que hace una deflexión negativa, que sería esta, ¿no es cierto? 60. Entonces decimos que estos dos valores, con estos dos valores, el eje estaba en 60. Pero si yo les hago una suma algebraica de este valor, se me va a desviar 60 grados, o sea, o se va a ir a la izquierda o se va a la derecha, con 60 grados. Entonces, ¿nosotros qué vamos a buscar para ver hacia dónde está desviado el eje? Vamos a buscar una deflexión negativa, ya sea en D3 o en D1. Si esa deflexión negativa está en D3, significa que el eje se me va a ir hacia la izquierda. Ahora, si esa deflexión, por ejemplo, como en este caso, estuviera en D1, significa que el eje se está desviando a la derecha. Lo habitual, vuelvo a repetir, haciendo un repasito, lo habitual es encontrar esto. Esto es lo normal, que todos los QRS sean positivos. Ahora, podemos encontrar que ya sea en D3 o en D1 haya o exista alguna deflexión negativa. Si existe una deflexión negativa en D3, significa que el eje se me va hacia la izquierda. Y si encuentro una deflexión negativa en D1, el eje se me está yendo a la derecha. Bien, entonces acá hacemos una suma algebraica, chicos. Decimos que con estas dos derivaciones, el eje va a estar en 60 grados. Si yo a este valor negativo, le resto 60 menos 60, ¿cuánto es? 0. Entonces el eje va a estar en 0 grados. En este caso, por ejemplo, si yo aquí encuentro una deflexión negativa en D1, quiere decir que el eje se me va a estar yendo a la derecha. ¿Me entienden, chicos? ¿Me siguen?
Sí, profe. Sí, profe, ¿se Bien. entiende? D1 entonces, encuentro una deflexión negativa, significa que el eje se le va a ir a la derecha. Pero estos dos están normales. Quiere decir que estos dos me mantienen el eje en 60 grados, ¿sí? Pero este me lo está tirando, por lo que dice acá, vale 30. Entonces yo voy a tener que, y del eje de 60 le voy a tener que sumar 30 grados más, ¿sí? 30 grados más que va a ser igual a 90. 90. Este es medio complicado, chicos. No sé si para alguno le puede gustar. No me gusta mucho este método, porque uno tiene que memorizarse, bueno, todos estos valores. A mí me gusta uno más práctico. ¿Quieren que vayamos directamente al práctico? ¿O quieren que les tenga que explicar este? Al práctico, profe. Al más Bueno, práctico, profe. dale, se los digo a Para que fines... podamos leer más rápido. Bien, sí, muy bien. A los fines académicos, simplemente para que lo conozcan. Después, cuando hagamos la parte práctica, lo podemos volver a ver este tema. Pero vamos al práctico. Este es re fácil. Vamos, aquí esta metodología se usa D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Usamos 6. ¿Qué es lo que hacemos acá? Aquí está encuadrado. D1, D2, D3, ABR, ABF y ABF. Vemos el QRS en cualquiera de estas derivaciones, el más positivo. ¿Cuál le parece aquí el más positivo? Dentro de lo que está encuadrado. D3. ¿Recuerdan que habíamos dicho al principio de la clase? Cuando nosotros encontramos una deflexión positiva, ¿qué está pasando con ese vector? Lo está mirando de Lo frente. está mirando de frente. Entonces me voy a D3. ¿Dónde está D3? Acá. Quiere decir que el eje está en 120. ¿Está claro? Ah, está buenísimo este entonces. Sí. Es re rápido. Claro. Bueno, perdón, simplemente quería el otro, ¿verdad? Quería explicarle. Bueno, ¿estamos entonces? Perfecto, ¿Sí, chicos? profe. Sí, sí, Vamos. profe. Eso Mejor. podemos encontrar la otra eventualidad. La segunda eventualidad es esta. Cuando encontramos un QRS que es predominantemente negativo. Seguimos en las 3 derivaciones, en las 6 derivaciones. 1, 2, 3, R, L y F. Acá nosotros vamos a buscar el más negativo. ¿Cuál le parece que es el más negativo acá? De estas. D3. D3 otra. Normalmente de 3. Bien. ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan? Volvemos al mismo tema. Si yo veo una deflexión negativa, ¿qué le estás viendo al vector? La cola. La cola. Muy bien. Entonces yo me voy a D3. Me posiciono acá. Si yo le estoy viendo la cola, ¿la cabeza dónde va a estar? En sentido opuesto. En sentido opuesto, o sea, en menos 60. Listo, Perfecto. ese es el eje. ¿Está clarito? Muy claro, profe. Bien, chicos, los otros, gracias. Muy bien, ¿los otros chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, está claro. vuelvo a explicar positivo y negativo. Vuelvo a lo positivo. Primero, la primera eventualidad es que ustedes encuentren un QRS predominantemente positivo. Fíjense, y aquí el más positivo es de 3, ¿sí? ¿Qué significa que veamos algo positivo? Que estamos viendo un vector de frente, está chocando de frente el vector. Entonces significa que yo lo estoy mirando de frente, o sea, el eje va a estar en D3. El eje va a estar en D3, ¿sí? Bien, ¿cuál es la otra eventualidad? Que encuentre un QRS predominantemente negativo, o sea, que haya más negativos que positivos. Que aquí cuál es, que la deflexión negativa le gane a todo, que sea la más negativa en cuanto a voltaje respecto de lo positivo. Habíamos dicho que en este caso el más negativo va a ser D3. Entonces D3, fíjense, veo una deflexión negativa, o sea que está viendo la cola. No me voy a B3, al eje exaxial, D3. Y dice que yo le estoy viendo la cola. Muy bien, entonces la cabeza va a estar exactamente al otro lado, va a estar en menos 60 el eje. ¿Está clarito? Ya hacemos una práctica. Bien, vamos a la tercera. Esta es un poquitito más complicado. ¿Qué pasa cuando no encuentro una deflexión predominantemente positiva y sí encuentro un isodifásico? No encuentro ni muy negativa ni muy positiva, o sea, ninguna de las otras dos. Ni encuentro ni muy positivo, ni otro ni muy negativo, pero sí encuentro un isodifásico. Pero siempre hablando de las 6 derivaciones, ¿no? De 1, de 2, de 3, a ver, F.
Bien. ¿Cuál les parece acá que es la isodifásica? ABL. ABL e isodifásica también podría ser de 1, ¿no es cierto? Sí. Pareciera ser que de 1 es Sí, más. de uno. Porque, De porque uno es tiene, como Sí, más. de uno. sí, hay que verla más aquí, chicos. Sí, no te voy a decir que no, pero aquí, mirá, tiene una pequeña diferencia ABL más negativa que positiva. En cambio, esta pareciera ser más equidistante, ¿no? Equivoltaje entre lo positivo y lo negativo. Nos posicionamos entonces de 1. ¿Qué significa el isodifásico? El isodifásico te dice que está viendo el eje, pero lo ve pasar. Lo ve pasar. No lo ve ni positivo ni negativo, lo ve pasar. Entonces yo tengo mi ojo acá. Ah, espera que. Acá. Tengo mi ojo acá. En D1, ¿sí? Lo está viendo pasar al eje. Pasa. No sé hacia dónde, pero pasa. Yo estoy parado acá. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver la perpendicular de D1. ¿Cuál va a ser la perpendicular en esta? Porque yo veo acá, yo ABF. estoy viendo. Muy bien, me voy a ABF. ¿Dónde está ABF? Acá. ¿Cómo está ABF? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Acá. Entonces está acá el eje. Está positivo. Si esta ABF hubiera sido negativa, el eje estaba acá. ¿Me entienden? Sí, profe. Bien, Profe, una entonces. duda. Sí, Sí. sí, pero ¿Y ahí todos no tiene más amplitud que ABF, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? Que el QRS de 2 tiene más amplitud positiva que ABF. En D2, acá. Sí. En D2. Sí, no te entiendo. Decímelo otra vez. Que si el eje no estaría más en 90 grados, en 60 grados que a 90 grados. Porque, Lo- no sé si me claro, explico. está bien lo que preguntás, muy bien. Pero cuando encontrás un isodifásico, el que predomina es el isodifásico. Si no Esa era existiera, la, claro, si ahora nos si no guiamos exi- directamente solo del isodifásico o no. claro, si no encontrás un isodifásico, te vas al más positivo o al más negativo. Pero si hay un isodifásico, es por el cual te vas a llevar para la regla. ¿Sí? Bien, Perfecto. Gracias, muy profe. bien. Veamos. La otra, ya ponemos un ejemplito. La otra modalidad, chicos, que existe para poder ver el eje es el que ustedes ya conocen, el método de paralelogramo, que lo vimos en segundo año, en física biomédica, yo me acuerdo todavía cuando lo vimos. Es un método sencillo, se usa D1 y ABF, ¿no es cierto? Se cuentan los cuadraditos y uno va haciendo sobre el eje axial, va contando cuántos cuadraditos y vas marcando, y de ahí, bueno, lo pasas al eje axial y te da también el eje. Son diferentes modalidades, chicos, que ustedes ya lo conocen, el método de paralelogramo. ¿Lo conocen todos o no? Sí. Sí, Todos profe, lo yo hemos tengo visto. la duda Sí, en este sí. método si es solamente con D1 y ABF o puede ser con cualquier derivación paralela entre sí. Mirá, de este método, mirá, aquí están todas las eventualidades que te pueden pasar. D1 y ABF te van a servir solamente cuando el eje esté dentro de lo normal. Pero fíjate qué pasa si vos tenés, por ejemplo, un eje que está desviado a extrema derecha. Entonces te vas a ir a buscar ABF, ¿no es cierto? Y vas a buscar también el D1, ABF, o sea, de modo que siempre vas a usar ese, por lo menos uno de esos dos siempre vas a usar. Mira, acá también, aquí vas a usar ABF y vas a usar D1, lo mismo que acá. Fíjate que vas a usar el ABF, digamos el opuesto de ABF y D1. ¿Mm? O sea, lo que vos tenés que ver en este método es esto. Eh, recordar, voy a hacer aquí un pequeño gráfico. Recordar que la línea horizontal en el método exaxial divide dos hemisferios, uno superior y otro inferior. El superior siempre va a ser positivo y el inferior va a ser siempre positivo y el superior siempre va a ser negativo. ¿M? De modo que si vos, por ejemplo, encontrás, vamos a este caso, encontrás un ABF positivo, pero encontrás un D1 negativo, entonces vos, en vez de posicionarte acá, que sería el extremo positivo, te posicionás aquí, que es el extremo negativo. Entonces ahí recién ubicás este sector. ¿Mm? Lo mismo acá, si encontrás un ABF negativo, ¿sí?
y encontrás un D1 negativo, siempre vas a posicionarte, ¿no es cierto?, en D1 y ABF de acuerdo a lo que sea positivo o negativo para determinar el eje. O sea, resumiéndote, siempre D1 y ABF. Sí, respondiendo a tu pregunta. Gracias. Bien, pero ten en cuenta que cuando D1 lo encontrés positivo y ABF lo encontrés positivo, siempre va a estar acá el eje, ¿sí? Siempre. Ahora, si vos encontrás un D1 negativo y un ABF negativo, ya el eje no está acá. Lo mismo que acá. Encontrás un ABF positivo, pero un D1 negativo, ya el eje dejó de estar en el rango normal. ¿Mm? Bien. Vamos a ver este ejercicio. A ver. Alguien que se anime a hacer el eje. Recuerden que acá nos vamos a basar usando estas 3 nada más, ¿sí? Estas 6, perdón, las 6 derivaciones en el plano frontal. Bueno, la onda más negativa está sobre ABL Ajá, o sobre D1. sí. Me Sobre parece que el más... Fíjate cuál es el más negativo. D1. Claro, D1, bien, 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 bien. Y es hacia el ¿Y sentido. D1 es positivo o es negativo? Negativo. Es negativo. ¿Qué significa eso? A ver, el eje, o sea, ¿cómo estás viendo? Vos estás Está en el posicionada... sentido opuesto. Lo estoy viendo alejarse, digamos. Muy bien, le estás viendo la cola. Entonces, ¿dónde va a estar el eje? Está desviado a la derecha. Muy bien. Mira, pongo En 180. el eje. 180. Claro, mira, ahí pongo el eje un ratito, como para que se guíen. Ahí está, acá, aquí. Nosotros estamos viendo, aquí vemos desde una onda extremadamente negativa. Yo estoy viendo desde acá, este es mi ojo. Entonces, si yo veo una onda negativa, significa que estoy viendo que se aleja. Quiere decir que la punta va a estar acá, entonces va a estar desviado, redesviado a la derecha. ¿Mm? Si yo viera en D1 una onda positiva, quiere decir que va a estar mirándolo de frente. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver si tengo otro ejemplo ahí. No tengo otro ejemplo. Bueno. Bien, bien. Perfecto, chicos. Ya les voy a subir, creo que es un ejemplito más allá. Se lo voy a dar. Bueno, chicos, ¿está claro entonces? Sí, profe. A ver, nos quedemos... Sí, profe. Sí, profe. Bien, nos quedemos con este sencillito, ¿sí? No, la idea no es complicar. A ver, repaso rápido. Primero, vamos a buscar una onda la más positiva, ¿sí? Si hay una onda predominantemente positiva, siempre hablando de derivaciones de 1, de 2, R, L y ABF, que le gane tanto las ondas positivas a las ondas negativas, me quedo con el primer caso, que sería el de la onda positiva. ¿Qué significa que yo encuentre una onda positiva que lo va a ver de frente o alejarse al vector? De frente. De frente. Muy bien. De frente. Entonces quiere decir que el eje va a estar allí. Bien. Ahora, la segunda opción es que encuentre una onda negativa predominantemente, sobre todo onda positiva, como es este caso. Porque aquí, miren, ustedes encuentran ondas positivas, ¿eh? Sin embargo, este negativo le gana a todos. Incluso a este negativo. Entonces yo me quedo con esta eventualidad. Entonces, D1, como dijimos, en este caso es negativo, veo una onda negativa, veo que se aleja, ¿sí? Entonces va a estar justamente del otro lado. Bien, y ahora vamos a un ejemplo, vamos sobre este ejemplo, miren, sobre este ejercicio. Supongamos, hipotéticamente, que D2 es isodifásica. Cuando encontramos, como muy bien aclaró el compañero, cuando encontramos una isodifásica, ya digamos, el método se ubica solamente para isodifásicos. Ya no hay que buscar una positiva, negativa. Nos ubicamos en el isodifásico. Supongamos, hagamos una suposición, que D2 fuera isodifásico. ¿Sí? Volvemos a leer, les voy a poner el gráfico del el eje exaxial. Bien, dijimos que D2 era isodifásico, ¿no es cierto? Yo, entonces, ¿qué tendría que ver? ¿A quién tendría que buscar? Quiere decir que A ver. D2 lo está viendo pasar, como un cometa lo ve pasar. Nosotros estamos acá, este es nuestro ojo, ¿sí? ¿Qué tendría que buscar?
¿A quién me voy a...? ABL, Claro, la muy perpendicular. bien, la perpendicular. Vamos a ver cómo está ABL. Estaba negativo, creo. ABL. ABL es negativo, muy bien. Quiere decir que ABL, ¿cómo lo está viendo? A ver, ¿dónde está? A la ABL inversa. es Le está viendo la bien, cola. Menos 30. bien. ¿Mm? Muy bien, chicos. Entonces el eje seguiría tendiendo a estar a la derecha. ¿Sí? Sí. ¿Estamos, chicos? Bien. Sí, profe. Bueno, esto, chicos, de todos modos, ustedes lo van a seguir viendo en la medida que hagamos más ejercicios. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo quería que ustedes sepan. Esto es más fácil, lo van a encontrar en todos lados, cómo medir las diferentes ondas, cuáles son los valores normales, cuánto mide la onda P de ancho y de alto. Recordar que mide hasta 2,5 y tiene un ancho hasta 2,5, o sea, 2,5 de alto y 2,5 de ancho. El intervalo PR, importante también repasar esto, mide de 0,12 a 0,20. El complejo QR se va a medir hasta 0,10 segundos. El segmento ST tiene que ser isoeléctrico, pero puede tener una variación hasta de 1 milímetro, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Se considera normal. Más allá de 1 milímetro se considera supra o infranivel. Cuidado. Onda T habitualmente es positiva y negativa en ABR, positiva en el resto de la derivación y negativa en ABR. Siempre va a haber una concordancia con el QRS. Y en el intervalo QT, siempre hacer lo que se llama medición del intervalo QT corregido. Ya lo vamos a ver. Y el punto J también es interesante. Bueno, esto es en un gráfico, lo que acabamos de decir. La onda P, ¿no es cierto?, que va a preceder al QRS, el segmento T y la onda U, que en algunos casos se suele ver. A nosotros que nos interesa es medir la onda P, nos va a interesar medir el intervalo PR. Fíjense que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, el intervalo PQ o PR también se denomina. La duración del QRS, que debe medir menos de 0,10, 0,11 segundos. Acuérdense que mientras más ancho esté, significa bloqueo. Medir el intervalo QT, que ahora lo vamos a medir. Fíjense cuál es la forma normal de la onda T, ¿no? Esto es importante ver que la onda T tiene un ascenso más bien lento y un descenso rápido. Eso es la normalidad de la onda T. La onda T puede variar de diferentes formas dependiendo del paciente y qué patología. Sí, cuando varía esta forma uno tiene que sospechar alguna otra patología, ¿no? Enfermedad coronaria muchas veces. Bien, y aquí vemos el tema del intervalo QT. Desde el inicio del QRS se mide siempre, el intervalo QT es desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. La duración normal va de 0,36 a 0,44 segundos. Sin embargo, varía de acuerdo a la frecuencia cardíaca que tenga mi paciente. Si yo tengo un paciente que está con una frecuencia cardíaca de 30, de 40 latidos al minuto, el electrocardiograma se va a ir abriendo cada vez más y va a haber mayor diferencia entre varios QRS, de todos los QRS. Entonces yo voy a medir, por lo tanto, un QT muy prolongado. Y por lo tanto, si estoy con un paciente con una taquicardia, ese QT va a ser más acortado. Entonces, tanto los extremos como el QT prolongado como acortado configuran lo que se llama síndrome de QT largo y síndrome de QT corto. Encontrar un síndrome de QT largo prolongado o un síndrome de QT corto significa arritmia, significa alguna alteración, una canalopatía que se denomina, y que eso puede desencadenar que el paciente haga eventos de taquicardia ventricular potencialmente mortales para el paciente. Por lo tanto, encontrar un QT alterado es muy importante y saberlo medir es también trascendental. Entonces, nosotros usamos, cuando el paciente está con una frecuencia dentro de lo normal, dentro de 60, 100, podemos usar la fórmula común. Medimos cuánto hay de distancia entre el QT, entre el inicio del QRS y el final de la T. Pero cuando nos vamos a los extremos, ya sea brady o taquicardia, es recomendable usar la fórmula de Bassett. Ya la vemos en la fórmula de Bassett, que está acá. La fórmula de Bassett dice o fórmula de Bassett o fórmula de QT corregido. Por eso significa la C.
QT corregido. Vamos a ver, el QT va a estar formado por el QT medido, que yo le voy a medir, ¿no es cierto?, en segundos. ¿Cuánto mide el QT? La distancia entre el inicio del QRS y el final de la onda T, sobre la raíz cuadrada de la distancia RR. Ese valor, una vez que yo lo tenga, lo calculo y me va a dar el verdadero QT corregido. Así que, por eso, cuando tengamos estas variaciones, ya sea en Brady o en Taki, es recomendable usar esta fórmula. La fórmula de Bassett o fórmula del QT corregido. ¿Bien? ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí. Ustedes saben, bien, ya finalizamos. Les quiero hacer un agregado. Esto de la epidemia del COVID. Ustedes saben que al principio, ahora ya no se habla tanto, pero al principio se acuerdan que cuando empezamos la pandemia en el mes de marzo comenzaron a probarse muchas drogas. Entre esas drogas, la hidroxicloroquina, ¿recuerdan? Sí, Sí, La sí. hidroxicloroquina que aún todavía hay mucha gente que la está Sí, profe. usando, muchos países la están usando, pero ¿cuál es el tema de la hidroxicloroquina? Miren hasta dónde llega la importancia del electrocardiograma hoy en 2020, en medio de la pandemia. Eh, que la hidroxicloroquina tiene la reacción adversa de prolongar el QT. O sea, lo lleva a más de 0,44, 0,45, y como les dije hace un momento, prolongar el QT significa exponer al paciente a un periodo refractario, o sea, abrirle el QRS, hacerlo más ancho significa exponerlo y ponerlo más sensible al paciente a cualquier arritmia. Y de hecho se ha visto que prolongando el QT los pacientes desarrollan arritmias ventriculares. Entonces, chicos, cuando nosotros administramos hidroxicloroquina a un paciente, hay que monitorizarlo al paciente con electrocardiogramas para ver si ese QT no se prolonga tanto, por lo menos que se prolongue dentro de lo normal, o sea, entre que esté dentro de la normalidad, 0,42, 0,43, de acuerdo a si es para una mujer, pero no dejar que se prolongue porque inevitablemente puede estar asociado en algún momento a reacciones adversas como ser taquicardia ventricular. Entonces, ¿hasta dónde llegamos hoy en día con la medicación, ¿no es cierto?, que estamos dando para el SARS-CoV-2, llegar a medir el QT porque hay una droga que puede prolongar el QT. Yo tengo un compañero, un amigo, que comenzó a tomar porque se infectó un colega, y me acuerdo que este colega comenzó a tomar la hidroxicloroquina por indicación, ¿no es cierto?, indicación médica de otro colega, pero ¿qué hacía este colega? Tenía que hacer electrocardiograma todos los días, un electro, y medirse el QT, hacer el cálculo del QT corregido para ver si es que no estaba prolongado, porque si se le prolongaba tenía que disminuir la dosis. O sea, monitorizaban la dosis de la hidroxicloroquina midiendo el QT. Miren la importancia, chicos, hasta dónde llegamos que no es macana esto que estamos hablando, esto es realmente algo de uso diario. Entonces mi amigo se tenía que hacer un electrocardiograma, le decía a sus hijos que le hagan un electrocardiograma todos los días, para poder medir el QT y no, si se le llegaba a prolongar, tenía que bajar la dosis y llegar a suspenderla. Entonces, miren hasta dónde llegamos. Lo digo esto, digamos, simplemente como algo, una historia, ¿no?, real, verídica de lo que estamos viviendo en esta actualidad y la electrocardiografía, como vimos. Bien, finalmente, chicos, saber que el QRS, nosotros decimos QRS, pero digamos en sentido genérico, pero en realidad el QRS puede tener diferentes formas y diferentes ondas. Miren esto. Toda onda, esto yo quiero que quede grabado, ¿sí? Porque esto les va a servir a ustedes. Toda onda, después de onda P, negativa, o sea, hablando de QRS, ¿no?, del complejo QRS, de despolarización ventricular. Toda onda negativa después de onda P se llama Q. Toda onda o deflexión positiva después de Q se llama R. Y toda onda o deflexión negativa después de R se llama S. ¿Sí? Nuevamente acá. Toda onda positiva o deflexión positiva después de onda P se llama R. Y toda onda negativa después de R se llama S. Aquí lo mismo, RS. Aquí estas dos eventualidades, la onda Q o QS, es una deflexión negativa directamente. Esto, o sea, ya está nomenclado así. Toda onda
después de onda P negativa sin tener una deflexión positiva, o sea que es netamente negativa, se va a llamar QS o Q. Si es chiquita se llama Q, y si es grande, de una amplitud importante, se llama QS. Volvemos acá. Toda onda positiva después de onda P se llama R. La negativa después de la R, S. Y si vuelve a ser una deflexión positiva se llama R'. ¿Mm? Fíjense que adquiere diferentes nombres, o sea, se hace una R mayúscula o R minúscula. Cuando es mayúscula es porque es una deflexión grande. Y si es chiquita, fíjense como en este caso es chiquita, una R minúscula. Sigamos. Todo, después de onda P, toda onda positiva se llama R, perdón, y después una deflexión negativa posterior de la R se llama S. Habíamos visto el tema de las Q. Nuevamente acá, toda onda negativa después de P se llama Q y la que sigue de flexión positiva, R. Aquí lo mismo, QR, pero fíjese que esta Q no es lo mismo que esta. ¿Por qué? Porque esta es una onda Q una onda Q pequeña y esta es una onda Q más grande. Muy bien. Eso ténganlo de después, repásenlo. Bueno, y esto finalmente quería, discúlpenme el tiempo que me voy a pasar un poquito, chicos, porque tuve este problema de conexión. Por favor, ya terminamos, aguántenme un poquito, ¿puede ser que me esperen? No hay problema, 5 profe. minutos. Sí, 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 profe, profe. no hay problema. No quiero saturarlo, porque sé que es mucha información. Después ustedes escuchen todos los videos igual. Pero no quiero dejar pasar esto porque es importante. Normalmente, ¿se acuerdan cuando hicimos el gráfico en el pizarrón de cómo iban variando las ondas de acuerdo a que si yo la veía desde la posición de B1, de B3, B4, B5, B6? Bueno, la onda R, que dijimos que es la onda positiva después de P, va a tener una variación en la medida que avancemos de B1 a B6. La onda la onda R, perdón, que son todas estas ondas positivas, esa, va a ir creciendo, normalmente tiene que ir creciendo desde B1 hasta B6. Eso se llama progresión normal de la onda R. Fíjense cómo inicia chiquitita, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, que se hace adulta. Podríamos decir, a ver, es bebé, se va haciendo cada vez más grande de niña hasta que se hace adulta. Normalmente tiene que suceder eso porque es la progresión normal del QRS y especialmente de la onda R, que va a significar, ¿no es cierto?, el principal vector de despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo. No tener este vector que crezca en ese sentido, fíjese cómo va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, significa que hay una enfermedad y que lo más frecuente que encontramos cuando no hay una buena progresión, cuando hay una mala progresión, supongamos que la R se queda chiquita, 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 todo el tiempo, no crece, o bien desaparece la R en toda la cara, hasta que se demuestre lo contrario, ese paciente puede estar sufriendo o ha sufrido un evento coronario. ¿Mm? Entonces, miren la trascendencia de saber esto. Esto es lo normal. Cada vez que hagamos un electrocardiograma, en las derivaciones desde B1 a B6, derivaciones precordiales, en el plano horizontal, tiene que haber una progresión de la onda R, se va haciendo más grande, más grande. Miren, así en esta progresión, más grande, ¿no es cierto? Hasta que prácticamente el QRS es onda R, prácticamente. Entonces, eso debe pasar. No encontrar una progresión normal de la onda R en la cara anterior, porque esto se llama cara anterior, significa que el paciente probablemente tenga enfermedad coronaria. Hay que verlo, enfocarse más y pedir otros estudios, pero nos orienta hacia enfermedad coronaria. Y hablando de enfermedad coronaria, quería finalizar con esto. Después ustedes repásenlo bien en el video, véanlo, repasen, porque esto, chicos, les va a servir las áreas cardíacas, las caras del corazón, electrocardiográficamente hablando. Ya algo vimos hace un momento. T2, T3 y ABF significaba cara inferior. B1 y B2 es cara septal. B1 a B4 es cara anteroseptal. B1 a B6 se llama cara anterior extensa. B5 y B6 se llama cara lateral baja. Y D1 a BL y B5, B6 se llama cara lateral alta. ¿Estamos, chicos? Sí, profe.
Bien, esto Sí, va a servir, chicos, cuando ustedes vean síndromes coronarios agudos. Luego repásenlo, véanlo, vean otra vez. Esto es sencillo, simplemente memorizar nada más. Esto le voy a estar preguntando todo el tiempo, así que véanlo en las clases, se lo voy a estar preguntando. Bueno, algunos ejercicios que después ustedes los pueden ver, ¿no es cierto? Aquí para que vayan practicando el eje, qué alteraciones les vemos también. Y finalmente quería dejarles esta pequeña diapositiva graciosa. Qué extraño, decía Henry Ford, cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. O sea, no se trata de suerte, se trata de esfuerzo, chicos. Y en esto, yo sé que quizás para algunos ya conocen un poco de electrocardiografía, pero otros aún lo desconocen. Entonces, simplemente esforzarse de ver un poquito cada vez más. En este curso la idea es ayudarlos, pero de nada va a servir que hagamos todo el esfuerzo nosotros si del otro lado ustedes no hacen esfuerzo. Si yo necesito el esfuerzo de ustedes, el empeño para poder comprender bien todo esto. Entonces vamos a hacer un buen equipo si logramos comprendernos entre todos. ¿Estamos, chicos? Ahí dejo de presentar. Profe, por casualidad no tiene una electro que tenga la, digamos,